Buenas, Juan Antonio. Muchas gracias por estar aquí y por tu tiempo. Muchas gracias, igualmente. Y quería empezar Raquel. por una pregunta. ¿Qué es la osteopatía? La osteopatía, pues es un término en el cual se utiliza para la definición de huesos y músculos. Entonces, el ser osteópata es prepararse, es estudiar anatomía, pero en profundidad. Órganos, tejidos, músculos, huesos sobre todo, todas las articulaciones, cómo van las articulaciones, cómo funcionan, si son bisagras, si son poleas, Ujú, porque el cuerpo, al fin y al cabo, es una cadena. Todo funciona, es una máquina perfecta. Y esa máquina, si tiene algún pequeño desajuste estructural, pues empiezan los fallos. ujú. Empiezan los fallos en el sentido de que empiezan los traumatismos, las molestias, dolores o limitaciones en los movimientos o en órganos o en cualquier cosa. Entonces, el osteópata, o por lo menos yo, intento ver la causa que provoca lo ¿De que dónde es, viene? de dónde viene ese dolor, Ujú, porque el dolor es un síntoma de que algo está fallando, algo está mal, pero no se sabe la causa. Entonces yo intento buscar la causa en el cuerpo de la persona, según me va contando, yo voy preguntando pues, un poquito su trayectoria, en qué consiste su trabajo, su día a día, si hace ejercicios, qué está haciendo para tener una estructura, pequeña información, hacer una pequeña anamnesis, una pequeña concepto de cuál es su día a día y cómo ha podido surgir esa patología que ahora mismo, o esa dolencia que a mí me transmite o me comenta. Y a partir de ahí, pues, busco la causa, el origen de ese ujú. dolor. Entonces le puede doler un dedo, pero Pero el puede origen venir de... puede venir de una muñeca, Ujú, una torsión, del codo, del hombro, de las cervicales, porque todo está comunicado en cuestión de músculos, tendones, ligamentos, fascias, sistema nervioso central, entonces es complejo. Entonces es escuchar el cuerpo, entre comillas, escuchar, y es la propia persona la que te dice dónde exactamente le duele. Pero eso es el síntoma. Y a partir de ahí hay que buscar la raíz, ujú, la causa. Y ya está. En medicina se trata el síntoma. ujú. Aquí me duele, aquí te trato. En la osteopatía, de acuerdo. Muchas veces no tocamos el punto de dolor, el punto gatillo, sino tocamos un punto equidistante del cuerpo. Ujú. Pues podemos tocar si duelen los hombros o las cervicales, podemos estructurar lo que son los pies, los metatarsianos, lo que son estructurar un poquito esa pisada, cómo desarrollan su cuerpo. Equilibrar, entre comillas, equilibrar, estructurar todo el esqueleto. Ujú. Sí, que no vas al punto fijo de dolor, vas más allá. Más allá, ¿por qué? Porque el punto de dolor duele. Ujú, Entonces, si le provocas ahí un incide sobre ese punto de dolor, está provocando un dolor mayor. ujú. Por lo tanto, estás camuflando el dolor antiguo y le estás provocando un dolor Uno nuevo, nuevo. Ujú, inclusive más intenso. Por lo tanto, pues hay que buscar, me duele aquí, pues una lumbalgia, una lumbociática, pues no machacar la zona sacra, ni mucho menos, sino buscar qué ha ocurrido ahí. ujú. Si hay una inflamación, si hay un edema, si hay un golpe, ha habido un traumatismo, una caída, y a partir de ahí vamos haciendo todo ese recorrido en el cuerpo. Ujú. Como una pequeña investigación. Una pequeña Ujú, investigación corporal. ujú, El cuerpo tiene memoria y tiene ese mapa corporal y tiene esa memoria. Por lo tanto, recuerda y sabe en qué momento nos hemos caído. Nos hemos ujú. podido caer, no tendríamos 8 años, el típico culetazo, rodillazo, y con el paso de los años es tu rodilla, es tu sacro, es tu espalda, son tus huesos. Tiene memoria. Tiene memoria. Por Ujú, lo tanto, con el paso del tiempo pueden surgir a personas que no, eso se queda adormecido, pero hay otras personas que sí padecen luego un traumatismo más severo ujú. o Que un viene dolor de años antes. de años antes. Ujú. Correcto, así es. Y eso es lo que yo en mi caso trato de aliviar, comprender, tratar. Sí, porque hay diferencias con un fisioterapeuta o un osteópata.
Totalmente. La fisioterapia son personal sanitario. Ujú, La osteopatía en España no está arreglada. Tienes que ser fisioterapeuta, terminar el grado, para luego, si quieres ampliar un poquito en conocimientos de anatomía o profundizar un poco en el cuerpo y en lo que es la estructura como tal del cuerpo, tanto óseo, osteomuscular, y verlo más profundidad, pues accedes a otro grado, otra formación que es ujú, osteopatía. Por eso ahora mismo en España proliferan fisios osteópatas, ujú, fisioterapeutas osteópatas. Y el fisioterapeuta trabaja con máquinas, trabaja con aparataje y trabajan para rehabilitar movimientos, una rehabilitación de grados, de funcionalidad, tema hombro, darle un rango de movilidad al codo, y es eso. Pero no quitan la causa que han provocado. ujú. Sí, porque a ti, por ejemplo, te han venido personas con escayola por una torcedura de pie, un esguince y se han ido andando. Sí, correcto. Tanto un vendaje funcional, que Ujú, es lo más básico, ujú, y luego una férula, que es esa media escayola que ponen por detrás, se denomina férula, ujú, o con escayola. Entonces, en un momento dado, si ujú, la persona considera, siempre a criterio de la persona, ujú, lo principal y primordial es el médico. O sea, el médico de cabecera o es el médico especialista, en este ujú. caso traumatólogo, el que diagnostica y valora lo que es lo que ha sucedido. Sí, previamente con radiografía. Ujú, Radiografía, TAT, lo que necesiten, ujú, resonancia magnética, lo ujú, que el médico aconseje, pues para ver esas imágenes ujú. y valorar exactamente lo que le ha ocurrido a esa persona, en un esguince o cualquier cosa, cualquier parte de su cuerpo. Y a partir de ahí, pues esas inmovilizaciones muchas veces son, no ser que haya una rotura de hueso Sí. parcial o tipo de distintas formas que tiene el cuerpo de partirse. Entonces, según como sea, si tienen que intervenir, operaciones y todo esto, pues te ponen una serie de vendajes o férulas o escayolas. Ujú. Y sí, a mí me han venido personas que en un momento dado se han cansado de esperar o De de ese seguir con el vendaje, dolor, con con la el dolor, escayola. de no poder apoyar el pie. Estamos hablando de un esguince. Y se han cansado de ello y transcurren las semanas, o transcurren más tiempo, y en el cual su punto de apoyo es imposible. Ujú, Es un dolor intenso y no pueden caminar, ni descansar, ni nada de nada. Y están pues con analgésicos tomando y luego necesitan pues cuando el médico, el traumatólogo, le quita esa férula o esa escayola, habitualmente necesitan una rehabilitación. ujú, Entonces, porque su pie no ha sido colocado. Un esguince es un movimiento óseo, fibra, músculos, tejidos, fascias, sistema venoso, todo se ha desplazado. Pueden ser internos o pueden ser externos. Entonces es el maleolo el que carga más función y es cuando el pie se nos tuerce y lo que hay que hacer es recuperar otra vez la posición de esos huesos. Están descolocados, colocarlos cogerlos, otra vez. colocarlos otra vez en su sitio. Ujú. Es una cosa Sí, porque si no van a soldar, por así decirlo, ¿no? correcta. Mal. Y se van a Ujú, posicionar de una manera. ujú, Entonces el cuerpo es muy sabio. Entonces esto es mecánica pura y dura, biomecánica, funcionalidad. Son piezas que ajustan perfectamente. Si esas piezas no encajan, ujú. la maquinaria funciona, pero va Pero no tirando de igual ya. músculos, no, no Mm, igual. Va tirando de músculos, va tirando, descompensando todo nuestro cuerpo. ujú, El pie deja de molestar, nos vamos adaptando, nuestro cerebro hace que nos adaptemos al dolor, claro. mitiguemos el dolor, el sistema nervioso central ya se encarga de un poco mitigar por el paso del tiempo lo que es el edema, la inflamación y todo esto, Ujú. los colorines, Ujú, ese derrame que ha habido interno, pues van pasando con los días, con las semanas, va desapareciendo. Pero esos huesos siguen descolocados. ujú. Y eso es Por lo lo que se tanto, sigue la molestia ahí. da molestia y Mm, se cronifica en el tiempo. Y ujú, eso es lo que muchas personas dicen que un esguince mal curado.
Ujú. porque no ha sido tratado. Si ha sido tratado o por fisios o por traumatólogos, pero no han estructurado No han vuelto a recolocarlo como a recolocar inicialmente estaba. inicialmente. Eso es. Y en la osteopatía, Se coger, coloca. yo lo hago y entonces le estructuro, pues no recuerdo muy bien cuántos huesecillos tenemos en el pie, pero más de 30 o 35 huesos, entre Ujú, falanges, metatarsianos, cuñas y tal. Y entonces tenemos unos cuantos huesos. Y a partir de ahí, ligamentos, fascias, tejidos, tendones, todo eso hay que estructurarlo, hay que colocarlo y hay que posicionarlo donde estaba antes de ese accidente, ese traumatismo, esa caída o ese mal paso. ujú, Y los fisioterapeutas pues trabajan pues eso, dándole esa rehabilitación para darle grados de funcionalidad, de movimiento, de esa estirarle lo que es una pronación, lo que es una supinación, distintos movimientos del pie de rotación para que gire. ujú, Y trabajan con aparatos ujú. habitualmente. Y tú con tus Pequeños. manos solamente. La osteopatía es habitualmente con las manos. Ujú, Y en mi caso solo trabajo con mis manos. ujú. Y ya está. ¿Y cómo empezaste en la osteopatía? Pues recuerdo que con 16 años yo soy de Madrid, de Plaza Castilla, Ujú, y a partir de los 16 años siempre me ha gustado la anatomía, siempre me ha gustado el cuerpo humano, intentar leer, comprender, saber. Y entonces a partir de los 16 años pues me interesé un poquito más en los ujú, libros de anatomía y todo esto. Y con 18 años pues empecé a estudiar, me apunté en una escuela privada, privada para aprender osteopatía. ujú. Iba los fines de semana y durante X tiempo puedes estudiarlo en 2 fines de semana, o como se suele decir, un curso ahí súper acelerado, Sí. o lo puedes hacer en años Ujú, y así me formé yo la primera vez. Y luego, pues, cada escuela te enseña lo que son los órganos internos, lo que son los movimientos, el cuerpo humano en general y en concreto. Entonces es directamente nombrar una patología, nombrar una lesión y tratarla con los compañeros. Entonces es teoría y práctica. ujú, Y así eran los fines de semana. Y ahí estuve unos cuantos años. Y luego cambié de escuela, fui a otra escuela con el paso del tiempo, también en Madrid. Y pues de la osteopatía y los músculos, se supone que tenemos los mismos músculos, los mismos huesos en el ser humano, pero hay personas que varían, ujú. que tienen a lo mejor, no es que tengan una atrofia o estén mal hechos o malformaciones o óseas y tal, sino que directamente tienen una vértebra más Ujú. o tienen O o menos. menos. Entonces, cada Ujú. cuerpo, por eso hay que Es un tratar, mundo. es un mundo Sí. y un universo Mm, totalmente muy distinto, mm. muy dispar. Y hay que tratar a cada persona, pues, Pues con con... esa dolencia Sí. que tiene. Ujú. No es generalizar Sí, para todos los a mismos todos. No, movimientos, estiramientos, porque no todos somos iguales, claro. no, no, no. A Ujú. uno le puede molestar sentado, otro según qué Claro. dolencia, a otro caminando, a otro subiendo escaleras, otro bajando escaleras, otro durmiendo, otro no Sí. me duele, Mm. otro me duele una barbaridad, porque el rango del dolor o el nivel del dolor Pues varía para cada varía uno también, y no claro. se puede medir. Claro. En lo que tú Mm. me digas, yo te Sí. pongo la escala del 1 al 10 y tú me Y tú dices dime el un número. 22. Y yo, pues vale, esto es tremendísimo. Ujú, Entonces la escala del dolor o el umbral del dolor de cada uno, pues es infinito. ujú. Entonces no se sabe exactamente, solamente lo sabe la persona, el dolor que tiene, pero muchas veces no sabemos transmitirlo, ni sabemos identificarlo, ni cómo explicarnos, ni nada de nada. Ujú, Y la fisioterapia pues entra pues en ese apartado que es el hermano o el hijo de los médicos. ujú, Entra en esa categoría. Y entonces a partir del médico hace su diagnóstico, su valoración y a continuación les pasa el cargo a los fisioterapeutas para esa rehabilitación, esa movilidad y ya está. Y ahí es donde termina pues
se supone que sus dolencias y sus limitaciones Ujú, en cualquier tipo de lesión que ujú, hayan tratado. ujú. Ya está. Pero están muy limitados porque ellos no colocan estructuras, Sí, no la persona no posicionan sale andando ya huesos. directamente No, dentro de media no. hora. Y luego son muchas sesiones, Ujú, tienen muchas ujú, sesiones, entonces cronifican un poquito en el tiempo. ujú, Mi caso, yo, Juan Antonio Molina, pues intento que en una sesión, si es posible, que la persona salga pues con todo tratado, con su movilidad con otra su vez movilidad. completa. Una cosa es que Mm. tenga pues esa inflamación, Sí, que ese cueste unos edema, días que baje. correcto, que Ujú, baje la inflamación, que baje todo ese edema, esa bolsa ujú, que tiene, esa bolsa roja en un momento dado, estamos hablando del 15, ujú. de tobillo, y entonces pues, pero que pueda caminar, que pueda cargar y que pueda Que pueda ir volviendo funcionar, a mover su a pie mover su normal. pie, Ujú. ¿vale? Que el tobillo pues va a tener un grosor Claro, hasta que baje la hasta que inflamación. baje la inflamación. Mm, Eso es madre naturaleza que ya tiene un proceso que no se que puede baja. acelerar. No, no, Bueno, eso igual es, hay algún método a lo mejor ya con son agua caliente. agua caliente, eso es el típico de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, es el agua caliente con sal y vinagre. Ujú, Entonces es un reductor y facilita lo que es el riego sanguíneo y que se disuelvan esos edemas, esos coagulitos que se provocan por el sistema venoso, que se rompen capilares, se rompen todo, porque ha habido un traumatismo ujú, severo y por lo tanto el cuerpo lo demuestra de esa manera. ujú, Y entonces lo que se hace es estructurarle su pie, que pueda ujú. caminar. Con eso se evitan muchas bajas, se evitan muchas broncas con jefes, muchas broncas con También. puestos de trabajo. Y también pues está quitando mucho gasto, también entre comillas, a la seguridad social por vendajes, Mm. funcionalidad, bajas, Rehabilitaciones. rehabilitaciones. Y Ujú, entonces para la persona lo que le interesa es eh, estar sano. mm, Entonces no estar de baja. Bueno, ujú. hay de todo, Sí, bueno, hay pero de por lo menos que todo. no le duela a lo mejor, aunque estire Hay, luego la baja, pero hay personas que le echan un morro que por sí. cualquier un uñero y ya están de baja y machacan al médico hasta que tienen una baja ahí Lo eterna, estiran. meses, semanas, sepa Dios. Pero ya son caraduras, Sí, eso ya no tiene nada que ver. no tiene nada que ver con la osteopatía Sí, ni con sí. nada, nada. Pero vamos, en cuestión de la osteopatía, en mi caso, pues lo estructuro, le dejo que camine, le digo que empiece a funcionar, que trabaje, que se Que mueva un haga vida poquito, que normal haga y... vida normal y que vuelva a mí, en el caso hipotético, que tenga limitación estructural, Ujú, no dolor. El ujú, dolor lo quitan los analgésicos, ujú. las pastillitas, que son los que te mandan los médicos. Yo no soy médico, por lo tanto yo ni aconsejo, ni, Ni ni recetas. receto, ni nada de nada. Ujú, Para nada. Yo de medicamentos cero, no sé. Entonces yo sé de anatomía, de colocar piezas, ujú, de que ese puzzle vuelva otra vez a encajar. Y a partir de ahí le digo a la persona que se mueva, que camine. Ya, es que me pincha, es que me duele, ya, es que son los ligamentos, es que son las fascias, es que son los músculos, ha habido un desgarro, ha habido micro roturas, ha habido desgarros fibrilares, o sea, ha Ha habido habido muchas muchas cosas. cosas. Entonces, lo lógico, normal, sería un milagro, gracias a Dios, sería ese milagro que no te doliera nada, Sí, que de repente desaparezca desapareciera, todo. como se Mm, denomina mano de santo. ujú. Entonces, Bueno, te en ese sentido, llamaban, tengo mano santa. entendido, Mano Santa. Sí, Ahora hablaremos de eso. Sí. gracias. Y entonces, pues, personas pues salen y van caminando y no tienen limitaciones, simplemente tienen esa inflamación, que se lo bajan con medicación Sí, que eso en una y en una semana semana está la evolución listo. es mejorar. Pero en cada persona es un universo, o sea, cada persona evoluciona, a uno le puede durar
una semana, a otro le dura 15 Sí, días. ya depende. Sí, que no vengan luego, oye, que es que ha pasado una semana Y y no ha sigo con bajado. el pie hinchado. Correcto. Bueno, pues tu cuerpo igual necesita otra semana más. Eso es. Pero Entonces es madre está naturaleza todo de cada uno. colocado y Eso es. listo. Y eres preguntarle, ¿tú puedes caminar? Sí, puedo Sí, caminar. pues sigue Puedo caminando subir escaleras, bajar escaleras, caminar por el campo en un momento dado, terrenos descalzo, con irregulares. zapatilla. Eso es. Y a partir de ahí, pues, no tienen dolor ni limitación Ujú. en nada. Lo otro ya Lo es que duele es el hematoma como tal hematoma y eso se va y el quitando. traumatismo y eso va desapareciendo poco a poco en ese sentido. Y la osteopatía, cuando se ve en vídeos en YouTube y todo esto, pues es muy explosiva. Bueno, sí, hay algunos que crujen el cuello una barbaridad, la espalda, eso ya es Hay que tener peligroso. Con el mucho cuello sobre cuidado con todo. el cuello, porque en todas las películas de guerra, no guerra o cualquier historia, lo que te hacen es un giro Sí, y se quedan ahí como pero pollitos sin cabeza. O ujú, sea, te han desnucado, te dejan te en el han sitio. partido Ujú, o una vértebra, sí, raíces nerviosas, el canal medular, te lo han partido y te... ujú, Entonces ese movimiento de te voy a colocar las vértebras, no hagas tensión, relájate, yo voy a hacer una fuerza y entonces la persona va a hacer otra resistencia. ujú, Esa pequeña resistencia, yo voy a la persona que lo trata, le hace más fuerza y en ese clash, ese crunch que quieren buscar para desbloquear, pues puede ser peligroso. doloroso, peligroso, dañino Mm, y, y de verdad que puede causar ujú, muchas lesiones molestas para semanas o graves, ujú, o graves. Que hay que tener un poco de tacto y delicadeza Y también. delicadeza, Aparte de que va a doler, evidentemente, porque estás colocando algo que está dolorido, correcto. O pero desplazado, o sublusado, claro, o entonces eso quieras que no, pues algo va a doler, correcto. pero no esa barbaridad de, No asustar a la persona sí, con esos sonidos, esos crujidos. o esa violencia de corpulento soy, pero eso que dices, espérate, te voy a crujir, me subo en Sí, tu espalda, claro, que claro, claro, pongo la eso. rodilla y en las lumbares y te va a crujir esto, dice que me has partido en dos. Dice, de momento me has cortado la respiración. Eso es Luego peligroso, notas digo. alivio, Sí. porque luego el cuerpo, pues, volvemos a lo mismo, se va adaptando, o a lo mejor se queda resentido, o directamente ya no hay molestias. Entonces hay personas que con esa dureza de Bueno, tratamiento algunos han lo mejorado. tolerarán bien, claro, Sí, sí. pero tiene sus riesgos. Sí, porque Mm, socialmente estamos más que acostumbrados, o las personas están acostumbradas, de que a través del dolor cura. ujú. En un masaje, en cualquier Sí, cosa, que sí, si cuanto más me aprietas y más daño me haces, pues mejores resultados voy a tener. correcto, eso es. Y no es así. Y si no me haces daño, no me estás haciendo nada. Mm. Entonces no me estás tratando bien. O sea que hay muchas personas, no que te exijan o te pidan, No, pero lo lo asocia. suelen asociar Mm, de esa manera de que trabajas suavemente, con delicadeza, y estás haciéndolo, porque ya que vienen con un dolor, no hay que más. infligir un dolor mayor. Claro. Entonces, el dolor es gratuito. Entonces, pegarle un cebollazo y apretarle y todo esto, pues es muy gratis. Cualquiera lo puede hacer. Cualquiera lo puede hacer, con Sí, conocimiento y sin conocimiento. sí. Y si encima lo haces con desconocimiento, pues venga, aprieta ahí, Pues más. que el cuerpo no es mío, pagas, te vas y aguántate. Ujú, Entonces hay que tratar a la persona pues delicadamente, saber qué tocas, dónde tocas y a quién estás tocando, porque ujú, tocas uno, ujú. pero es que alrededor puedes tener a cinco o seis huesos, lo que sea, Sí, que igual le arreglas uno y le estás estropeando. y le dejas como el Claro. jorobado de Notre Dame o como Quasimodo aquí encorvado porque Sí, sí. dices, no, el trapecio, ya, pero es que me has jodido el romboide, me has jodido los redondos, me has jodido todo y voy aquí encorvado. ¿Te duele el trapecio? No, pero es que ahora no puedo mover el brazo. Claro, Digo, pues claro. chico, No que compensa. no No compensa. compensa. Entonces hay que saber un poquito de anatomía. Ujú, Si empujo ujú. a uno, esto es como meterse en el metro, en Madrid, por ejemplo, te metes en un vagón
por la última puerta y te metes a presión. Estás empujando al primero, al último del vagón, porque todo esto es en cadena, Ujú, todo funciona en cadena. ujú, Mueves a uno y los demás ya se van acoplando, adaptando y tal. ujú. Por eso ese es el motivo y el principio de anatomía. Pero mucha gente lo desconoce o no lo quieren comprender o no quieren asociarlo. Muchas veces es por desconocimiento, Ujú. porque Sí, mucha gente desconoce la osteopatía, sobre todo. totalmente. Mm. Entonces, a nivel, según qué países, pues está reglada la osteopatía. Sí, en otros países se ve mejor. En Sí, sí. Estados Unidos, por ejemplo, los Hay tienen. Taylor Steele, creo recordar, en el 1800 y pico, fue este médico el que se fijó un poquito más cuando estaban poniendo los chinos. Los chinos en aquella época estaban poniendo el ferrocarril, construyendo San Francisco, construyendo lo que es California como tal. Entonces, los chinos no iban a los médicos, estaba prohibido. Bueno, allí moría tranquilamente un chino y no había problema. Entonces, este médico, Taylor Steele, junto con su compañero también, médico, Andrews, inglés, pues entonces se ocuparon y se preocuparon de estudiarles un poco esas manipulaciones, esos movimientos que hacían en un hombro, en un brazo, Ujú, y ya está, porque ellos como médicos saben de anatomía, saben de posología, de medicamentos y todo esto, pero no sabían colocar. Saben de anatomía, que es un cúbito, que es un radio, pero si se me disloca el codo, eso, pues, ¿qué hago? ujú. ¿Lo vendo y lo dejo en cabestrillo No lo muevo. o lo muevo y Ujú, tal? Y entonces aquí tenemos a estos personajes que con gestos y con, vamos, no gestos, con movimientos muy concretos y muy precisos, estructuraban esos dos huesos, en este caso, para que ese codo volviera a funcionar. ujú, No existía la fisioterapia, ujú. Sí, ni herramientas, ni ni máquinas herramientas, para ni máquinas para rehabilitación. rehabilitación. Ni- Existían otras cosas que las Mm, utilizaban los médicos, ujú, solo médicos. ujú, Y a partir de ahí, pues Andrews se vino para Inglaterra con el paso de los años y formó esa osteopatía, hay una osteopatía americana por Taylor Steele, y allí en Estados Unidos pues es una formación. En Inglaterra y el resto de Europa pues es similar la formación dentro de la misma línea. Pero luego siempre hay distorsiones para ujú. cada, cada uno que va enseñando. Pero la base Es la misma. es la misma para todos. La anatomía y lo que es la movilidad de lo que haya ocurrido, de ese fallo, entre comillas, que haya Ujú, podido ocurrir en el cuerpo humano. ujú, Y a partir de ahí, órganos, vísceras, órganos internos, externos, lo que es el pellejillo, la dermis, la epidermis, todo eso. Entonces, a partir de ahí se trata. Y, y entonces aquí en España, pues es eso, no, como tal osteópatas no, no está arreglada, no ujú. hay una titulación que Sí, esté no hay una firmado, carrera no, como universitaria. tal, No. no. Creo que en Murcia hay una universidad Ujú, que estudia, bueno, permite el estudio de la osteopatía ujú, y creo que está arreglada. ujú. En Murcia hay una universidad, Sí, pero si no por cursos privados se puede se puede aprender. aprender. Pero claro, esos cursos privados es papel mojado, o sea, no hay un diploma Sí. firmado por ninguno de los reyes. Mm. Entonces, como tal, pues Tú has aprendido, pero no es oficial. eso es, Mm. Tienes un diploma, pero no firmado por los reyes, como eso es. dices. Y Ujú, luego, pues, yo tuve la oportunidad de estar con cierta persona, con Sergio Gabriel Maravilla Martínez ujú, y con Gabriel Sarmiento, que era en ese momento su entrenador, ujú, preparador físico, y Sergio Boseador. Entonces, conviviendo y viendo allí en Estados Unidos, pues tuve la oportunidad también de aprender la osteopatía de allí en Estados Unidos.
Y con el paso del tiempo, pues digo, si esto viene de China, entonces vámonos un poquito a la fuente, a de dónde ha salido todo esto. Y estuve haciendo un posgraduado en Beijing, en Pekín, de osteopatía. Ujú. Entonces esa es mi titulación, aparte de conferencias, charlas, coloquios, libros, información de médicos traumatólogos, ya no de otro osteópata, sino De médicos. de médicos, de traumatólogos. Estamos hablando de gente que conoce la anatomía, que son cirujanos, entonces en los cuales en un momento dado, si tengo una consulta, tengo la facultad de poderlos, en un momento dado, según su disponibilidad, llamarles y decirles, oye, dudas tengo millones, porque tengo millones de dudas y carezco de muchos conocimientos. Pero, oye, ¿qué te parece? ¿Cómo se puede solucionar esto? O esto, ¿cómo? Y algunos de estos médicos traumatólogos que están en vigor y están vigentes, Ujú. trabajando, pues también en algunos casos excepcionales y muy particulares me han enviado a algunas personas Ujú. para ser tratadas Por ti. por mí. Ujú. Y luego esas personas pues, se han ido bien Ujú. y no han padecido secuelas ni han estado mal de esa dolencia que me Ujú. trajeron en su momento. Ujú. Han podido surgir Sí, otras otras, de pero otra esa está índole, solucionada. pero esa solucionada. Y a partir de ahí, pues esto es el boca a boca. Entonces, yo te puedo tratar a ti, Raquel, y si a ti te ha ido bien, has venido una vez, pues vale, pues aconsejas o dices, oye, pues conozco una persona que me fue bien a mí, Ujú. a ti. Entonces, como me fue bien a mí, pues Te búscalo, hablo de esa te hablo de persona esa y... persona Ujú. y ve allí. Ujú. La palabra probar no me gusta. Ujú. Comprueba por ti si te va bien o no te va bien. Ujú. No todo el mundo sale contento aquí como unas castañuelas. Entonces hay personas que dicen, ah, Juan Antonio, tampoco eres tan divino, y tampoco eres el único en el mundo. Vale, esto es como ir a la feria y entonces cada uno entramos con unas sensaciones para la feria, de pasarlo bien y tal, Ujú. y luego salimos con otras Sí, emociones cada uno sale con una percepción del rato que ha pasado. del pasado y tal. O leemos un libro o vemos una película entre Sí, tres, cuatro, y sacan conclusiones completamente diferentes. cada uno. Sí. Entonces, pues cada uno dice, yo he estado con Juan Antonio Molina y a mí me ha ido de maravilla. Por lo tanto, si hablo, Recomiendo. hablo bien Mm. y te recomiendo. Claro. Al siguiente que venga, yo pongo interés como persona y ver su dolencia. Intento lo que está en mi mano, que solo trabajo con las manos, no tengo más herramientas, Ujú. y entonces, y mi conocimiento. Ujú. Y, y a partir de ahí, que la persona me vaya contando sus ¿Cómo va? emociones, cómo va, cómo evoluciona Ujú. y tal. No, no tengo la fea costumbre de cronificar en el tiempo a las personas, ni ponerles bonos, ni ponerles... Yo no obligo a nadie que venga a mí. Ujú. El que quiera venir, viene voluntariamente. Yo no obligo a nadie. Para nada. Entonces, ni les pongo bonos, ni tienes sesiones, ni tienes que venir la semana que viene, ni nada. Si tú quieres venir, vienes. Sí, Si no si quieres crees, venir, consideras que te sigue molestando un poco y quieres eso venir, es. vienes. Si no, Vienes. pues Y si no, encantado de haberte conocido y tanta paz lleves como dejas. Eso así de claro. O sea, no. ujú. Y en la fisioterapia pues tienen esa tendencia Sí, de bonos, de sesiones durante meses. meses. Y hay una evolución continua y constante que vas viendo mejoría por el paso del tiempo, Ujú. pero no porque ese fisio o ese fisioterapeuta te haya recuperado la lesión inmediatamente. Ujú. O sea que aquí, pues eso es que les Es extraña, inmediato salen muy, prácticamente. Mm. muy sorprendidos Mm. De la rapidez de la y de la rapidez, mejoría. de la mejoría inmediata. Ujú. Entonces, claro, muchos dicen, no, es que es
somatizar, digo, no, aquí no hay psicología de ninguna índole, Mm. aquí es No hay física, hipnosis ni... nada. Digo, esto es física totalmente, esto es anatomía y esto es ajustar una pieza y ya está. Ujú. Esto es como la puerta que se te está cayendo, la bisagra, colocas y ajustas las bisagras y Y ya punto está. pelota. Y la puerta te abre y te cierra. Ujú, O sea, no hay más magia. ujú, Esto es estudio, conocimiento y dedicación. ujú, Y ya está, y no hay más. Y me gusta hablar. Me gusta hablar y me gusta comprender a la persona, escuchar a la persona, ver y no quedarme callado. Que en muchos sitios, ¿qué le pasa? No, tengo esto, me duele un poquillo la espalda, no sé, y tumbes ya en la está. camilla y a mí me gusta decirle, comprendan o no comprendan, términos o no términos. Yo no utilizo términos técnicos ni médicos, porque yo no soy médico, entonces no está en mi rango el decirlos. Pero yo me explico, pues como los que comemos lentejas todos los días y mojamos la magdalena por la mañana en el vasito de leche y comprendo que... Dale aquí. Ah, oh Dios, me cargo el micro. Me duele aquí. ¿Y qué es eso? Y digo, pues yo qué sé, pues un montón de componentes que tienes aquí en el Ujú, hombro. Ah, pues que no lo puedo subir. Vale, pues yo ya con eso me hago la idea. Ah, es que no puedes hacer la abducción. ¿Qué es eso de abducción? No, y no lo puedo levantar. Pues ya está, pues a la persona le escucha pues con su vocabulario, claro, su conocimiento y ya está. ¿Para qué complicarle la vida? claro, hablarle de términos que desconocen, pues no se Claro, van a enterar. entonces es como Mm. hablar con un abogado, con sus Claro, términos de como un abogado abogacía, que te hable con sus términos, pues no sabes. Si no lo has estudiado, perdidos. pues no lo sabes. Claro, Claro. te vas a un arquitecto y te dice, no, es que el tema catenaria, no sé qué, el cemento, Mm. dice, para, la densidad del ladrillo, y dice, chicos, yo quiero una casa, yo quiero que me levantes un tabique, Hay y que ya hablar está, para que te entiendan. para que te entiendan y no estar ahí, pues eso, mareando a la persona, Ujú, confundiéndola o aturdiéndola. ujú, Y ya que el tumbarse en una camilla a una persona, sea en el hospital, sea donde sea, nos sentimos muy vulnerables ujú, y estamos muy expuestos. Entonces, una persona a la cual, por circunstancias, se tiene que quitar la ropa y se tumba en una camilla, está indefensa. ujú, Entonces, está en manos de una persona que se supone que sabe y que la va a tratar y que la va a cuidar y que la va a sanar, entre comillas, de esas molestias o esas dolencias. Entonces, tener una persona en una camilla es lo más fácil del mundo. Y a partir de ahí ya son vulnerables. ujú, Y eso es lo que yo entiendo cuando la persona entra y lo saludo, les doy la mano y a partir de ahí se percibe ya un poquito y luego con el trato, viendo cómo se explica y todo esto, pues hay dolencias que no, la inmensa mayoría, si no aplicas cremas o aplicas cualquier cosita y tal, cremas es lo único que puedo utilizar, y, pero crema hidratante. O sea, ujú. no es crema adormideras, ni cremas de calor, ni cremas de ninguna Una índole. crema normal, Crema normal, hidratante. hidratante. Ujú, La puedes comprar en cualquier superficie, en cualquier punto ujú, de locales de estética o perfumería y tal. ujú, Y entonces es venir con la ropa. No, lo único que si vienen con un esguince de tobillo, pues quítate los zapatos, túmbate, ponte boca arriba y hacemos, no tienen que quitarse los pantalones, ujú, ni mucho menos. ujú. Y trato su tobillo, que es un esguince de rodilla, pues lo mismo. Me da igual con pantalón que Que sin sin pantalón. pantalón. ¿Me Ujú, viene con pantalón corto? Pues mira, ujú, cómodo, bien, fenomenal. ujú. Pantalón largo, vaquero, pues bien, nos Se puede adaptamos, tratar igualmente. se puede tratar. Entonces, una lumbalgia, una lumboceática, pues también no hace falta quitarme la ropa Ujú, en un momento dado, ujú, según como sea. También ujú, estamos hablando de diferentes grados. Según como sea, pues le pides a la persona que facilite un poquito, ¿no? Por ver esa inflamación o si hay alguna cosa. Pero tampoco es necesario, porque me acostumbraron allí en Beijing a tratar a las personas con ropa. ujú.
Entonces, sobre la ropa, a las mujeres asiáticas en China, pues a no ser que sea un médico o un acupuntor o ponerte las ventosas, a la No persona, se a la mujer desnudan. no se desnuda. Ujú. Entonces, a lo mejor viene en invierno, era un escándalo porque venían forradas con 18 capas, Y no entre sabías que estabas acolchados y de tocando todo, ya. no sabías nada. Le tenías que decir, por favor, quítese 4 capas o 5. Y está, y sobre esa ropa suya, ahora en verano, pues yo que sé, 2 o 3 camisetas, y sobre esas camisetas nosotros nos obligaban y poníamos una colcha o una sábana. Y ahí es donde tratábamos a la mujer. Sensibilidad en los dedos, movilidad en los dedos. Y luego es ir sabiendo que si toco aquí, pues están comunicados con estos, las cadenas musculares, con otro, con el otro y con el otro. Desnudar a la persona, imposible. No. Al chino sí, al Mm. chino la dejaban ahí en pelotas picadas, pero a la mujer no, a la mujer solo la trataban los médicos y los acupuntores, en este Sí, caso porque no quedaba más acupuntor, remedio. claro, Ujú, y lo que es el tema de ventosas y tal, ujú, algo sin más, pero nosotros no, ujú. los osteópatas. Y así nos enseñaron y por eso muchas personas que vienen a mí pues se extrañan en que no se quitan la ropa. Ujú, Ah, pero con ropa, sí, no, no me incomoda ni me molesta, ya está. ujú. Tengo ahí en mi cabeza lo que es el mapa Y esa anatómico, sensibilidad en las manos. eso es, Ujú, y ya voy repartiendo ujú, mis dedos, mis manos en las partes que sean necesarias, sin tener que visualizar nada. ujú. Me da igual chico que chica, lo que sea, me da lo mismo. Entonces ya con el paso de los años, pues no te vas a escandalizar ni de uno ni de otro. Ujú. Entonces, pues las personas que vienen, pues eso, se quedan un poquito sorprendidas porque lo primero en medicina o en fisioterapia, según lo que te trate, quédate en pelotas Mm, o quédate en ropa interior. ujú. Ya está, y a partir de ahí dices, ¿qué necesidad tengo de quitarme la blusa Ya que la sin estar persona puede tocando? estar más tranquila también con la ropa puesta. Claro, no No todos en cuanto tienen, entras por la puerta ya, pues quítate, no sé qué. claro, no todos tienen, muchos son personas muy pudorosas Sí, o personas mayores y tal. también, sí. Entonces, Mm. por tratarle una rodilla, quítese la blusa. ¿De dónde vas tú, Ya, tío? ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Entonces, los cojones para comer trigo, coño. Eso es en sí la función que realizo, lo que hago. Y las personas que vienen son muy variopintas, son de toda índole, de toda índole. Entonces, deportistas de élite, gente preparada, muy preparada físicamente, intelectuales, Sí, vamos, deportistas de élite, sí, incluso sí, como de Sergio. élite, como Sergio Gabriel Maravilla Martínez o Sergio Maravilla Martínez. ¿Cómo le conociste? Me lo presentaron. No lo recuerdo muy bien si fue en el 1999, 2000 o 2001. Ujú, No recuerdo muy bien. Y entonces me lo presentó una chica, ujú, Patti, y en ese momento era jugadora del equipo de vóley, ujú, en ese momento, y entonces conoció a Sergio, que era argentino, es argentino. ujú. Pero todavía no era conocido. No, no, para nada, Ujú, para nada. Entonces en su país, en Argentina, sí boxeó como amateur y creo que algún combate como profesional. Y el término maravilla se lo puso un periodista, Luis, ujú. eh, Periodista argentino. un periodista Ujú, argentino. Se lo puso viéndolo en un combate, ujú, en una velada. Entonces vio que cómo se movía, con qué agilidad, con qué destreza, y de wow, qué maravilla. mm, Entonces Luis, el periodista, le conocí físicamente a Luis, ujú. una persona muy entrañable, muy, muy buena persona. Y entonces pues le puso ese término, le apodó de esa manera y cada vez que hacía un artículo sobre Sergio, pues le ponía Sergio Maravilla Maravilla. Sí, Martínez. sí.
y de ahí viene el Maravilla. Ujú. Y porque se movía muy bien, con mucha ligereza y provocaba y hacía todos los movimientos, pero con mucho conocimiento de técnica, poco a poco. Estamos hablando de muchos años. Pero él estaba acostumbrado más a correr por la zona donde vivía y pues eso, a la delincuencia y a todo, Ujú. de allí de Quilmes. Y me lo presentaron porque le dolía la rodilla. Ujú. No me acuerdo qué rodilla, la derecha o la izquierda, no me acuerdo. Y tenía molestias en la rodilla. Entonces, pues me lo presentaron y me dijeron, Juan Antonio, ¿le puedes solucionar tú el problema que tiene Sergio en la rodilla? Digo, vamos a ello, Ujú. vamos a procurar que así sea. Y así fue. Entonces Sergio en aquella época entrenaba en Alcalá de Henares, no, perdón, en Azuqueca. En Azuqueca luego entrenó también en Alcalá de Henares. Primero en Azuqueca, vivía en Alovera, vivió en Azuqueca, eh, estuvo en Azuqueca entrenando en el nivel 1 con Paco, que era un fisioculturista, una persona encantadora. No sé si vive o no vive, recuerdos para él, para Francisco y Paco. Y entonces Sergio, Gaby, que estaba aquí, Que Gaby era su entrenador. Gabriel Sarmiento. Sarmiento, fue su entrenador, pero no se conocían entre ellos al Ah, principio cuando vinieron. ujú. Entonces, Que es argentino también. es argentino también, Ujú. de Córdoba. Entonces, Sergio cuando ingresó aquí en España, Ujú. apareció por Barcelona, le robaron ahí todas las cosas, le robaron ahí de todo. Se Se quedó quedó sin sin maletas, sin documentación. documentación y tal. Y ahí apareció una Empezó persona que bien. le ayudó, Miguel de Pablos, y le ayudó en hacer trámites y todas estas cosas y tal. Y Sergio, pues entonces, el único contacto que tenía era un número de teléfono que era el de Gabriel Sarmiento, Ujú. Gaby. Entonces se puso en contacto con él y Gaby vivía en su momento en Azuqueca. Ujú. Y entonces pues ahí se conocieron. Ujú. Y Gaby era el jefe de los argentinos, era el jefe de las porterías en Guadalajara y en distintos sitios para llevar los controles de acceso de las discotecas, pub y todo esto. Y le buscó un puesto de trabajo en una puerta Sí, de portero de de discoteca. portero de discoteca. Ujú. Y ahí es donde esta chica le conoció Ujú. y entonces pues me lo presentó y me dijo eso, Juan Antonio, ¿le puedes ayudar? Y es boxeador y esto y tiene problemas en la rodilla, le duele y no se puede agachar y a la Ujú. hora de entrenar y todo esto tiene molestias. Y ahí es donde le empecé a conocer y a tratar. Y eso no me recuerdo muy bien, el Alzheimer ataca de nuevo. Y en 1999, 2000, 2001. Sí, en esos En 3 años. esos 3 años fue cuando tuvieron en Argentina el corralito, Ujú. ese cierre de bancos que no les permitían sacar el dinero de sus Ujú. bancos. Y ahí es donde fue esa movida que salió él de allí, de Argentina, y se vino para España. Y luego pues tratándole, ¿Y qué tal la primera impresión con él? Como... muy, muy disciplinado, muy honrado, una persona que no bebía, no Ujú. bebía, ahora no le conozco, no sé quién es, ni hace Si bebe o muchísimos no, años, sí, ya no ya no sé lo cómo desconoces actúa, lo ya. desconozco Ujú. Pero en totalmente. aquel En momento, aquel momento no bebía, solo agua, no consumía drogas, no era simplemente deporte, entrenamiento, ujú, sano entrenamiento, 100%. 100%. Ujú. Disciplina, 100%. Tienes que hacer esto de tal hora a tal hora. Ujú. Y lo cumplía a rajatabla. Ujú. No preguntaba. No había dudas de que lo que dijera Gaby pudiera haber dudas. Sí, era lo que decía el entrenador, Lo lo cumplía hacía. al 100%. Entonces, entrenamientos muy duros, entrenamientos tanto aeróbicos como pesas, como de toda índole, sparring y tal. Y fue Gaby, en su momento,
Ricardo Sánchez Atocha era el único promotor, junto con José Valenciano, más o menos. José Valenciano le vi el otro día en un vídeo, el hombre está en silla de ruedas, el que se casó con la Terelu. ¿Ah, sí? Sí, sí, o Ah, estuvo con la Terelu de novio, ajá. tal. No lo sabía. Un tío guapo y bien, Ajá, boxador y todo ajá. esto. Y le vi, ahora como 15 o 20 días por ahí por internet, está en silla de ruedas, Ujú. José Valenciano. Y Y era era el promotor. dueño de promotor y dueño del Gimnasio Barceló, el más Ujú, potente de aquí de Madrid y casi, casi de toda España, ujú, promocionando muchos boxeadores y todo esto. ujú, Y me dio tristeza el verle en esa situación. ujú. Y Ricardo Sánchez Atocha, pues era el que le llevaba como promotor de boxeo a Sergio. Entonces le buscaba pues combates, pues yo no sé, en La Cubierta, en Leganés, Ujú. en distintos puntos de España, Sí, para combates poco pues, normalillos normalillos, para empezar. para coger un Mm, poquito de categoría, un ujú, poquito de nombre o renombre ujú. y conseguir pues 100 euros, 200 euros, 500 euros, Sí, cosa de poco. cosas de poco de combates y tal, Ujú. y Que ya eran está. más las leches que recibía que... Que el dinero que recibía. Sí. Porque ese dinero, pues en un momento dado, era por la ropa, era por las dietas, era por los guantes, era por. Le debía dinero Sergio a Ricardo siempre, toda la vida. Siempre. Toda la vida. O sea, nunca remontaba. Ujú, ujú. Esto es como las que las traen aquí engañadas y le dicen, mira, tienes que pagar X dinero, pero Sí, por muchos años que estés, nunca vas a nunca terminar de vas a pagarme terminar lo de que pagarme. me debes. Ahí está. Mm. Hasta que en un momento, no me acuerdo en qué año, sí realmente canceló Pudo. la deuda Ujú, que tenía con Atocha. ujú, Y ya está, y con él muy bien, un trato muy, muy amable, muy cariñoso, muy respetuoso, muy hablador, como buen argentino, embaucador y tal, y luego físicamente impecable. ujú, Eh, Creo recordar que fue modelo en distintas revistas ujú. por diferentes firmas de marcas o deportivas, zapatillas o de ropa y todo esto, y salía en revistas y tal. Y sí tuvo éxito como modelo también. Ujú, ujú. Y luego como boxeador, pues ahí despuntó un poquito. Tuvo combates en distintos puntos de Inglaterra y tal, y en algunos O sea, pues fue ganó. saliendo Fue de saliendo España, de España. ujú, poco a poco. Y luego en el combate que yo fui, el primer combate que yo acudí con ellos, con Gabriel Sarmiento y con Sergio, pues fue, no me acuerdo el lugar, fue contra Bunema. Ujú, Era un negro y en su momento tenía el cinturón de campeón. Entonces ahí Sergio le pudo, ujú. ganó y a partir de ahí ya el ranking ranqueó ya Fue fue subiendo. subiendo de nivel, ya los promotores, Samsung Lascovit, que era su promotor en Estados Unidos, en la costa oeste, luego estaba Lou Di Vela en la costa este, el neoyorquino y italiano neoyorquino, gente potente, Con poder. con poder. Abajo en el sur estaba Don King Ujú, y en el norte Suleiman. ujú. Y eso eran los cuatro promotores que Que había en había en Estados Estados Unidos. Unidos. Y cada uno era sus cuatro zonas y ya está. Sí, Y no se ahí metían no en se la de los metían. otros. Y si se metían en eso, pues podría haber batallas Conflictos. campales y muy potentes. Ujú, Y entonces ninguno se metía con ellos y ya está. Y entonces cada uno pues promocionaba a sus púgiles o a sus proyectos, ujú, prospectos. Cada vez que alguien aparecía así, que poseaba o intentaba salir un poquito de lo normal o que de lo destacaba un mundano poco que más. destacaba, eran prospectos, Ujú. como los de los medicamentos, Sí, que sacas de la caja sí. de las pastillas y sacas ese sabanón ahí con todas las indicaciones o cosas en contra.
Y entonces, pues ahí empezó Sergio a ganar nivel, nombre y a promocionarlo ¿Y le acompañaste a varios combates a varios en combates Estados en Unidos? Estados Unidos. Ah, qué Estábamos bien. bueno, en Los Ángeles, sí, en la costa este, y estábamos como a 30, 40 minutos de la playa de Malibu, Santa Mónica, el condado de Oxnard, Ujú. en el condado de Oxnard. Allí, en lo que es un motel, lo que es el motel de carretera, esto que El sale típico, de las películas y tal, que es como una herradura, como una C, entonces tienes el aparcamiento ahí para los coches grandotes y ujú, tal, ujú, y vivíamos cada uno en una habitación. ujú. Entonces, cuando había el campamento base, por decirlo de alguna manera, era ese, que tenía un entrenador, bueno, se preparaba tanto a la altitud, al clima, todo esto, Se hacía y al entrenamientos sparring allí, claro. Y antes, para el peso y todo eso eso que se es, cubría también con... 15 días Sí, antes del combate ya definitivo contra sí. el aspirante o contra el campeón del Y mundo si en tenía ese que bajar caso. de peso se forraba de papel film Sí, para para adelgazar. bajar, entonces hidratarse en un momento dado O no beber o agua no para... beber Ujú. y luego forrarse ahí O sea que como... ibais con tiempo antes del combate. Sí, sí, sí. Siempre se iba, era una preparatoria y siempre con tiempo. Ujú, Y siempre estábamos los tres. ujú, En un momento dado aparecía Luis. ujú, Luis ya es un hombre ya también mayor, supongo, y en su momento era el que daba los datos técnicos de los otros boxeadores. ujú, Entonces, Sergio, mira, este que vas a combatir o ha habido una pelea en tal sitio y este ha ganado por puntos, por caos y tal. Es el que daba la información de que no estaba internet ni nada. Entonces era de radio, de comentarios y de todo sí. esto. Ajá, Y era Luis, ajá. un chaval muy, muy agradable. Y le daba la información de todo esto, de los combates o los posibles combates y quién ha ganado, quién ha perdido y Ujú. todo esto. La informaba. O le sacaba vídeos para ver vídeos del contrario, para saber las defensas, los Para ataques, prepararse en prepararse su... tanto Ujú, psicológicamente como físicamente. ujú, Y allí estábamos en el condado de Osnar, pues cada uno teníamos una habitación. Gaby en una, Sergio en otra y yo en otra. Y estábamos los tres. La primera vez que Sergio le dijo a Sansul Leskovic, al promotor, judío polaco, nunca mejor dicho, que yo fuera, ujú. dice, bueno, ¿y quién es ese? Claro, Sergio le pidió que fueras tú Yo con personalmente, él. sí, Ujú, que fuera yo y si no estaba yo personalmente, él no boxeaba. ujú. Así se lo planteó. Era su condición. Sí, sí, su condición. Y entonces Sanso le dijo, tú estás tonto, Claro, ¿quién es? ¿quién coño es ¿Quién ese es esta tío? persona? ¿Por qué tiene que venir contigo? Tu entrenador, vale, pero Claro, claro, fisios, tenía allí dos claro, fisios, habría fisios Adam allí y ya. Cecilio, Ujú, Adam Flores y Cecilio Flores, dos preparadores, entrenadores, preparadores físicos, personas muy capacitadas y muy entrañables, norteamericanos, claro, o sea, con claro, de ascendencia allí. mexicana, Ujú, pero vivían allí, en el ujú, condado de Osnar. Y estaban entrenando en el gimnasio, pues a las 5 de la mañana ya estaban allí entrenando. Y son los que le preparaban a Sergio. ujú, Dan los masajes y todas estas cosas y tal. Y luego, pues la alimentación que Gaby le ponía, las dietas, y se lo preparaba Cecilio, la mujer, no me acuerdo cómo se llamaba la mujer, es la que hacía las comidas o algunas veces comía en el motel, ujú, el menú que había. ujú. Frijoles, ¿no? Alguna vez los frijoles, los huevos revueltos, tostadas y tal por la mañana, eso a las 5:30 o a las 7 de la mañana. Luego salir a la montaña, allí que había unas corrientes de aire caliente, aire fría. Ujú. Te decía, cuidado con los pumas, cuidado con las serpientes. Sí, sí, Era entrenamiento de riesgo sí, ya. sí, hacia las montañas de Hollywood, Ujú, de ahí. ujú. Ahí estaba el El cartel. cartelito de Hollywood. Entonces, todo aquello. Y Ujú. Y muy bonito, ¿eh? entrenaba por ahí. Y entrenaba ahí subiendo Ujú, montañas
distintos niveles y resistencia. Ujú. Y Gaby, pues, salió de aquí de España, marchó para allá él solo y allí se instaló, en el condado de Osnar. Ujú. Se atravesó la ruta 66 él solo ahí en coche y apareció allí, Gaby. Ujú. Sepa Dios lo que pasaría o no pasaría y entre Pero medias fue su de recorrido. su recorrido. Y luego todo el tiempo pues estar con Sergio. Ujú. Dedicación exclusiva y dedicado a eso, Sí, a un a planteamiento, entrenarle, a entrenarle. claro. ¿Qué disciplinas? Si hoy tienes que hacer el cardio, hoy vas a subir estos metros, Sí, a vas a dar prepararle todo el pesos, entrenamiento, las comidas, las dietas. todo, todo. Ujú. Entonces era una dedicación exclusiva. Ujú. Y tú mientras allí, Y yo allí, pues un poco a mi bola, en ese sentido, entrenando también, pero no a esos niveles, no, para claro. nada, ni de casualidad. Pero si Y tenía alguna pequeña molestia después de entrenar o eso sí, cualquier cosa, pues. Y yo luego en el combate, pues. se lo trataba y le quitaba esas dolencias puntuales o concretas que Ujú. pudiera tener. Ujú. Un día estuvimos casi 20 horas ahí en la misma habitación y yo le dije, joder, parecemos aquí dos trolos, dos ¿Qué maricones. hacíais? Pues es que me duele aquí, es que si estiro así, es que si golpeo, es que Ujú. me pongo de puntillas, es que Sí, había pequeñas molestias. molestias y tal. Entonces, de todas Y las 20 cadenas horas musculares, ahí, estuvimos ahí hasta ya. que quedara Yo le perfecto. dije, digo, vete a la mierda ya, no te aguanto, ya toma por culo. Y así nos despedimos, pero al día siguiente estábamos otra vez. Claro, claro, al día siguiente de nuevo. Claro. Sí. Entonces había pues conflictos, sobrecarga, fibrilar y todo esto, pues pequeñas molestias, Ujú. mínimas molestias, Ujú. pero claro, en ese momento a él le impiden Estar al psicológicamente 100%. estar al 100%. Mm. Entonces estaba pendiente pues como un día. Mm. Se golpeó, se levantó y se golpeó el dedo canijo de un pie. Y entonces se golpeó. Y bueno, pues fue a entrenamiento, corrió por las montañas, lo que hizo, la hiperbárica, todo su desarrollo de entrenamiento durante todo el día. Y no dijo nada, caminaba y todo Ujú. esto, dormía, comía y tal. Y luego a la hora de lo que es el sparring, que era por las tardes, entonces el sparring era a 12 asaltos. Y Ujú. entonces el sparring es otra persona que es similar, casi las mismas características con el que te vas a pegar, el Ujú. campeón del mundo en esa categoría. Entonces, con las mismas características. Y el sparring no va a hacer sombra, el sparring va a pegarte y Claro. te va a pegar el otro. Ujú. Entonces, pues Sergio empezó ahí a recibir, estábamos los tres y otros boxeadores también por allí, y estábamos viendo que Sergio estaba recibiendo demasiados golpes, demasiado para conociéndole a él Ujú. y tal, con su guardia baja y todo esto, y provocando y golpeando y saliendo, entrando muy rápido y saliendo más rápido todavía. Pues bueno, estaba encajando hostias a Recibía todas. todas, todas. Ahí, todo lo que el otro le daba, lo recibía. Lo Venga, cogía. va. Y claro, no le ¿Pero dolían qué los golpes. pasa? Claro. Y Gaby le dijo, pero tú, ¿qué te pasa? ¿Qué haces? Dice, no, es que me di esta mañana un golpe en el dedo pequeño, me duele, una barbaridad. Pero es gilipollas. Pues dilo antes. Dilo antes, estaba Claro. pendiente de Claro, su y se cuerpo y su estaba cerebro. distrayendo. Claro, estaba pendiente de que dolía el dedo Claro, y como es muchas de el, puntillas también, ¿no? Tienes que estar un bota, poquito, entonces bota. Mm. las zapatillas, las botas que ellos tienen son blanditas Mm. y luego lo que es el ring es acolchado, o sea que no es Ajá, rígido. ajá. Es Botas, blandito. es blandito, te Ajá, hundes. ajá. Entonces, claro, cada vez que presionaba, Ujú. pues la falange, la más distal, se le movía y Sí, dolía, y dolía. y dolía. Entonces estaba más pendiente de este dolor Claro, neuronal sí. que los golpes que Que de estaba esquivar recibiendo los golpes. nada. Y entonces dijo eso, y digo, joder, pues quítate la bota, el Claro, y te lo calcetín y miro en tal, un y lo momento. miramos, le coloqué la falange, y a partir de ahí estiró un poquito los dedos, jugó un poquito, ala, venga, póntelo otra Sí, vez, venga. Y luego ya cambió el ritmo de trabajo y ya el otro recibía. ujú. Se También equilibró Sergio ya. se equilibró un poquito el combate, Sí, el sparring. sí. Y esas son anécdotas en un momento dado.
O Gaby pues intentaba por todos los medios conseguir una bicicleta. Ajá. Tampoco es que tenía medios Sí, económicos de ninguna no, índole. Y consiguió una una bicicleta bicicleta. Ujú, para que Sergio corriera, ujú. para Que que hiciera o ir ejercicio. detrás de él también, Ujú, corriendo. Por lo mismo que le entrenaba aquí en Azuqueca, en la Quebradilla, ujú, un pequeño parque que hay en Azuqueca, y ahí entrenaba, cuando eran porteros de discoteca y tal. ujú. Ahí entrenaba y como boxeador al inicio. ¿Y dónde más estuviste en Estados Unidos? Lo que es, ¿Cuántos combates fueron en los que estuviste? no me acuerdo muy bien, pero por lo menos fueron cuatro. Ujú, Por lo menos fueron cuatro. ujú, Estuvimos en Miami, no me acuerdo el nombre, le apodaban el Fantasma, que tuvo ahí un pequeño percance, le soltó una patada de Sergio con una patada de mula, al otro le empotró, no le sacó de entre las cuerdas de milagro, y en ese momento Don King, que estaba sentado a mi izquierda, yo tenía ese privilegio, esas credenciales que nos daban personalmente, ponían mi nombre y luego ponían lo que era el evento, ¿no? De Sergio contra quién y tal, ujú. contra Paul Williams y el otro y tal. Y entonces yo estaba sentado, pues allí, Al en la ras del escalera, ring, sí. sí, bajaba la escalera Y del estabas ring y ahí. estaba yo ahí. Ujú, Entonces yo tocaba a Sergio, yo no podía subir al ring, ajá. solo subía al ring pues los que estaban acreditados, que es Gaby y luego el aguador, pero estaban fuera de las cuerdas. El que estaba Ujú, dentro del ring, ujú. Y ellos Sergio fuera. y Gaby, Ujú, y vale. para darle vaselina y darle todas estas cosas, y Ujú, es el que estaban dentro del ring. vale. Y tú estabas Fuera, al otro yo lado estaba de... sentado, Ajá. a- Vale. Sí, sentado y debajo. sentado debajo, Vale. viéndole aquí, el ring aquí a un Ujú, metro y medio, ujú, y yo viendo a Sergio ahí sentado en la silla de su esquina. ujú. Y alrededor, pues distintos personajes. A Don King. A Don King y todos sus escoltas, a su mujer y tal. Ujú, ujú. Con toda su parafernalia de joyería, sus De oros, banderitas, de oros, joyas, sí. titanio, plutonio, yo qué sé lo que llevaba ese hombre ahí. Y todos los collares y con los pelos Sí, ahí en sí. punta y tal. Y en ese momento, cuando Sergio golpeó Ujú. a este hombre, que no me acuerdo su nombre, pero el Bueno, al que apodado era de Don King. Fantasma, sí. Mm, Y entonces chasqueó, le dieron un ganador, el árbitro contó hasta 10, dijo, esto se ha acabado ya. Sergio se fue a la esquina y eh, dijo que victoria, ¿no? En ese momento, pues claro, su cabeza y todo su cuerpo se relaja porque ha ganado. claro, claro. Entonces se fue a la O sea, esquina le dio y ganador a Sergio. a Sergio. Entonces, pues ahí, pues celebrando su victoria. Ujú, Pero Don King chasqueó los dedos, señaló dedos a uno a otros, empezó gente a subir al ring, al árbitro no sé lo que le diría y tal, pero de buenas a primeras, otra vez al combate. a que lo reanudó. Bueno, reanudó no, porque ya había terminado, lo empezó otra Lo vez. empezó otra vez, al Ujú, otro le levantó, le chocó los guantes contra la camisa, ¿estás bien? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien, venga, sí, venga, pues vamos. Sergio estaba volado porque claro, ya había ganado, claro, claro, ya dijo había dado que, por ¿qué terminado pasa? Claro, todo, te hundes. totalmente. Claro, Entonces, pues ahí, pero ganó ganó igualmente. Sergio, O pero sea, luego aunque quisieron que no ganara, pero ganó de con nuevo. trampa ganó. Sí. Pero claro, Don King estaba mosqueado porque el cinturón estaba ahí. Ujú, Entonces, quedarse ujú, con el cinturón es bastante importante. ujú. Entonces hubo problemas en el vestuario. Entonces ahí nos pararon un poquito la policía y todos. Entonces le decían a Sergio de que tenía que orinar, hacer un test Ujú. de orina. Dice, ¿y yo como meo? Que después de los combates era imposible, ¿no? Si estaba seco y Claro, claro. vamos, Deshidratado antes para completamente. el pesaje estás seco, Sí, como pues la mojado, después, después de tanto golpe y todo esto, claro, aunque bebas agua y tal, sí, pero pero no, tu no, cuerpo está en no puedes, tensión y no. no puedes. Entonces ahí, pues el médico, pues allí, dice, pues aquí estoy contigo, Aquí, el hasta rato que que. sueltes. Ujú.
Y nada, pues allí estaban esperando, pero nosotros retenidos en el vestuario, Ajá, todos allí quietos, todos claro. allí quietos con la policía. Ujú. Y dio positivo para todo, ¿Y cómo fue eso? porque es una lista y entonces es como tiritas de pH, Sí, entonces dio positivo para todo, pero porque el médico así lo porque el médico lo tenía cogió ya, la orinita y ya, pues para todo. ya, pero la manipuló, Sí, por claro, así decirlo, hubo sí. una manipulación y Sí, tal para que Sergio estaba limpio, pero manipularon, porque claro, como volvió a ganar el combate. el nuevo combate que Pues pusieron, dijeron, pues vamos a dijeron, hacerle positivo en drogas y claro, así, para que sea nulo y sea el otro y el ya está, ganador, claro, sí. correcto. Y entonces un médico español dijo, no, esto consiguió entrar al vestuario Ah, y ajá. lo explicó a los jueces, a toda la gente que había allí, y nada, salimos pues por la puerta De pequeña, atrás, estrecha de atrás, con el cinturón debajo del brazo sin y celebrarlo, sin celebrarlo ni hostias ni nada, y a tomar por culo, pero al vamos a ver. final se le dio como ganador. Sí, sí, Ujú. se le dio como ganador, pero claro, ahí estaba que esta gente Sí, que no no sabe querían que cómo ganara, responde. claro. Mm. Es que tú estás allí vulnerable totalmente. O Ujú. sea, Sí, hubo algún conflicto en Estados Unidos con... y luego los que son los fans, los Sí. fanáticos, como se denominan, tanto mexicanos como latinos, estaban con Sergio, no estaban con el otro, con el Ujú. americano. Los americanos tuvieron allí una tangana, allí en las gradas y todo esto, unas peleas. La policía nos escoltó por las escaleras y tal para bajar a coche, Ujú. Ujú. protegidos por eso, porque las peleas estaban en las gradas, estaban pegando Sí, a teníais que puñetazo salir limpio. de ahí. Ujú. Entonces era curioso, en algunos combates era curioso. Y en otros, pues nada, tranquilamente ganaba, le ponía su cinturón, lo celebraba y ya está. Y creo recordar, sí, creo que estuve en 4 combates en Estados Unidos, Ujú. importantes. ¿Y alguna anécdota En el de...? Madison Square Garden, Ajá. lo que es en Manhattan, allí viendo las lucecitas y todo esto, paseando. Esto es lo típico en Los Ángeles, que a partir de las 5 y media de la tarde, si sales, sales Con con más miedo cuidado. que vergüenza y súper protegido en ese sentido. Luego nos fuimos a cenar una noche a un restaurante, Gaby, Sergio y yo, Ujú. y estuvimos comiendo, creo recordar, sopa de cebolla Ujú. y no sé qué más, luego un filete y tal. Nos pegaron allí un sablazo de la hostia. Luego sal por allí por las calles a las 11 o por ahí de la noche, que ves allí gente rara, extraña, violenta y que la vida no vale nada. Ujú. No vale Ujú. nada. Y ellos te pegan y te des lo que quieran. Y ya está. Por unas zapatillas, pues como Sergio contaba de su tierra, de Quilmes. Muchas veces iba caminando para su casa y le salían 4 de su misma edad, sus propios vecinos, y pistolón en mano o danos las zapatillas, pero unas chanclas. Ujú. O la camiseta que lleva rota, dámela Ujú. y ya está. Le quitaban lo que Daban llevaba. todo, Sí, todo. todo. Y aquí por lo mismo. Y era curioso vivir así y luego era moverte de sitio en coche, siempre te movías de coche en coche. Ujú. Y ya está. Y luego un día que estuvimos todos los días de ir al gimnasio, de allí en el condado de Osner, pues yo me salí, me aburría allí en el gimnasio y me salí y me di una vuelta. Y Gaby dijo, Juan, vete con cuidado, que aquí la gente es muy distinta y tal al principio. Yo me doy una vuelta, voy sin miedo y todo esto. Y me di una vuelta, pues una manzana, como 2 bloques Ujú. del gimnasio. Ujú. Y al ir por allí, pues en un parque a una distancia, y había gente típico latino, con los pantalones a media caña, amplios, eh, el pañuelito en la cabeza, la camisa a cuadros abotonada, la primer botón, lo demás abierto, camisetas blancas, Ujú. calcetines blancos, deportivas, y estaban sentados en un parque. Y entonces decir, brother, espéranos que vamos a saludarte.
Digo, hostias, estos ni de brother ni pollas en Ujú. vinagre, estos vienen aquí a robarme, a matarme, a sepa Sí, Dios. saludar de qué, si no nos conocemos. No nos conocemos. Y se levantaron. Ujú. Entonces yo no doy la espalda porque si doy la espalda No te me estoy vais a mirando, no, pillar, no veo lo que no hacéis. veo, Ajá. y me vais a pillar. O sea, Sí, si nos ponemos a correr, digo, sí. esto me pilla. Porque yo estaba inmenso en aquella época. Y, y entonces con el pelo engominado, todo para atrás y tal, y bueno, un poquito más matón. Pero se fijaron en mí, en ese Ujú, sentido. ujú. Digo, pues yo estoy aquí pillado, vamos, categóricamente, pues iban dando marcha atrás, dando pasos, pero caminando hacia atrás, pero viéndolos a ellos cómo avanzaban. Entonces cogí el móvil y llamé a Gaby. Digo, oye Gaby, que me sucede esto, estoy a unos cuantos metros de aquí del gimnasio, pero tengo este Tengo estos conflicto, aquí. tengo a estos de frente Ujú, que las intenciones no son muy buenas. ujú. Juan, quédate ahí quieto. Digo, no, no, quieto no. Yo sigo marcha atrás hacia el gimnasio. Dice, ahora salimos. Y salió Gaby, salió Sergio, salieron varios mosadores, pantalón corto, con Ujú. guantes, otros sin guantes y tal. Y al ver ya este grupo tan homogéneo, pues los otros dijeron, brother, otro día nos vemos. Digo, sí, los Sí, cojones me otro día. vais a ver. Digo, si Dios quiere, no me veis No, por aquí ningún día mejor que más. no. Y me libré de eso, pero porque salieron todos Claro, estos claro, y ya, claro, claro. todos a la hora, si nos enfrentamos, pues podíamos haber caído, porque Ujú. ellos van con pistolas, Sí, sí. llevan armas Mm. y ya está. Lo que menos es un puñetazo. Ujú, ujú. Sí, que a O puñetazos pues podíais ganar, podíamos pero si ganar, sacan pero pistolas si ya sacan pistolas, navajas o sí, todas estas es más cosas, ahí difícil. ya es Mm. más difícil. Dando Entonces, gracias sí, sí, que nos se fueron, respetamos, sí, un grupo para allá, cada otro uno grupo para su lado no pasa nada. y ya está. Y punto pelota. Y anécdotas de esas, pues hacías amistades con policías, con los patrulleros de Los Ángeles, que va un policía en los coches patrulla, con esas defensas que llevan Ujú, vigas de acero ahí para investir y ujú. desplazar los coches. ¿Os pararon alguna vez? O... No, yo Ajá. me salté un semáforo, porque los semáforos tú te tienes Sí, que son parar raros, a mucha antes, a mucha distancia. distancia, el semáforo está, no sé, Sí, en el otro cruce de la calle. sí, Entonces el semáforo está allí, en la otra ajá, esquina, y está en rojo, pero sí. tú te paras en la esquina Claro, no anterior. te paras debajo del No, semáforo no, como en como aquí en España, España. claro, No, no, y claro. entonces yo me lo salté, fui Y estabas despacito, parado allí debajo del semáforo. total, y Gaby dice, Que no venga nadie que no aquí, la venga la policía, que policía, nos que... hostian, pero nos hostian, nos hostian, nos hostian. Y vamos a la cárcel, porque ahí está muy Sí, penado. sí, Una persona está penado, ¿no? sí, Pero pero los los semáforos, semáforos o un stop, conducir sí, ebrio, bebido, sí, un stop, sí, un ceda al paso, sí. saltarte un paso de cebra, eso está muy penado, muy Ujú, perseguido. ujú, Vamos, yo pasé miedo un día que vi cómo sacaron a una persona a los patrulleros desde su coche porque se había saltado un stop. Entonces le preguntaron con pistola en cabeza, rodillas en todo el cuerpo, en nuca, en piernas y subidos encima de él y puestas bridas en ajá. la espalda y le preguntaron que si sabía lo que había hecho. Y no, Pues pues no estaba soy consciente, sé lo que me estáis haciendo que ya, me vais a claro, matar. estaba de los nervios. Totalmente, se Ajá. había saltado un stop. Y le sacan del coche, les posan. Ujú, Y eso es, la ujú. policía es que conociendo un poco su entramado, es que allí la delincuencia está a flor de piel. Sí, tienen que Entonces, llevar cuidado también. Sí. llevas coches con los cristales negros, Sí, negros, negros, la negros, luna y todo, 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 todos todo los negro. cristales negros. Entonces no sabes quién está ahí, ni Ujú. quién sale, ni cómo te van a Ni si sale con recibir, pistola, sin pistola. Sí. si sale uno Mm. o te O salen salen 15. 15 de 2 metros. Entonces, claro, la policía va Claro. muy preparada Se ponen en lo peor en lo para. peor, en lo peor. Ujú, Y claro, yendo a los gimnasios y coincidiendo con ellos a las 5 a las 6 de la mañana y tal, o por la mañana, o luego por la tarde, en ujú. un momento dado, pues coincides y más o menos hablas. Dentro de ellos jamás hablaban y tal.
pero poco a poco pues iban hablando y todo esto, y al ver a Cecilio, a Adams, pues entonces ya se conocían y hablaban un poquito y tal. Ujú. Y entonces nos contaron pues, una anécdota entre ellos, de que se juntaron 7, 8, pero chavales fornidos de 25, 30 años, y musculosos con sus defensas, gas pimienta, borra, taser, de todo. Dice, un tirillas de 1,70 en los huesos, dice, nos pegó a todos. Patadas en los huevos, escupitajos, mordidas. Nosotros, por más leches que le dábamos, eso no doblaba. No, no paraba, Iba de cocaína, iba de alcohol, iba de todo, por lo tanto, eso no se enteraba de no se nada. enteraba de nada. Ujú, Dice, nos sacudió a todos. ujú. Dice, hasta que pudimos reducirle y llevarlo ahí dentro del coche y que parecía eso, un demonio de Tasmania, pegando hostias por todos los sitios y tal. Y era la anécdota que ellos contaron en plan de broma, ¿no? Pero en ese momento fue trágico porque Sí, claro, recibieron todos claro, claro. ¿Cómo paramos a esta persona? a esa persona, Claro, un tirillas. claro. Bueno, Juan Antonio, muchas gracias. Un placer hablar contigo y hasta la próxima si quieres. Por supuesto que sí, Raquel, un placer y me ha encantado la entrevista y la forma de llevarla. Así que maravillosamente bien. Genial. Así que a tu disposición en cualquier momento. Perfecto. Si hay alguna anécdota más que contar o alguna cosa que recuerde o que tú te acuerdes, o Nos la cuentas. volvemos a ello, a contarla. Así que muchas gracias, un placer. Igualmente. Y para todos los que me estáis escuchando, juzgar todo lo que queráis Y ya está. y ya está. Es vuestra opinión, no la mía. Un placer. Saludos Perfecto. para todos. Gracias.